Durante el último debate entre aspirantes a alcaldes organizado por el Instituto Electoral de la ciudad, los candidatos a gobernar Iztapalapa contrastaron sus propuestas. Conozcamos parte de sus planteamientos. Este lunes, Capital 21 recibió a los 6 aspirantes a la alcaldía de Iztapalapa, candidatos que atendieron el llamado del Instituto Electoral de la Ciudad de México para discutir y presentar propuestas en temas de seguridad pública y desarrollo sustentable. El debate se centró en la falta de agua y al respecto, la candidata de la coalición por la Ciudad de México al frente, Karen Quiroga Anguiano, propuso construir 500 pozos de absorción para recuperar la extracción del manto freático. También fomentar una cultura de cuidado del agua. La abanderada del Partido Revolucionario Institucional, Guadalupe González, señaló que desde 1997 Iztapalapa sufre los embates de la falta de líquido vital. Por ello, planteó concluir la cuarta etapa del acuaférico. También dijo que será necesario instalar sistemas de captación de agua de lluvia en más de 2 millones de hogares. Por su parte, la aspirante de la candidatura común Juntos Haremos Historia, Clara María Brugada Molina, propuso cambiar el modelo de gestión de agua, así como establecer un plan hídrico sostenible para garantizar que llegue agua potable a todos los hogares iztapalapenses. En su turno, la candidata del Partido Verde Ecologista de México, María de Los Ángeles Pérez, planteó recuperar hasta 40% del agua potable a través de la reparación de la red hídrica, de donde diariamente se fuga el 40% del líquido. También comentó que es necesario realizar campañas de concientización y cuidado del agua. En tanto, la abanderada del partido Nueva Alianza se pronunció en contra de la conclusión del acuaférico. Dijo que es un proyecto muy costoso y que el recurso que ahí se destine podría ser utilizado en el mantenimiento de la red de agua potable y también en un análisis que permita conocer la estructura actual de toda la red. Finalmente, el candidato del Partido Humanista, Alfonso Buendía Hernández, propuso crear comités familiares y ciudadanos de cultura del agua, los cuales, dijo, vigilarán la distribución equitativa y gratuita del agua potable en la demarcación. Dijo que se apoyará de especialistas de universidades mexicanas para poner solución definitiva al desabasto. De esta manera, los 6 aspirantes a gobernar la alcaldía de Iztapalapa en los próximos 3 años se dirigieron a los habitantes de esta demarcación para presentar sus propuestas y con ello puedan ejercer un voto informado el próximo 1 de julio. Eric Pinto, 21 Noticias.